Buenas tardes a todos. Hoy es día 15 de octubre, día de la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Y bueno, os quiero enseñar uno de los muchos escapularios que tengo. Este es el más bonito que tengo. Pero no solamente quería hablar de eso, sino quería hablar de cómo Santa Teresa, que para mí es una santa importantísima, en mis devociones particulares, es una santa que es conocida principalmente como doctora de la Iglesia, mística, reformadora del Carmelo, reformadora, no fundadora. Muchas veces en ciertas ramas de la familia carmelitana se oyen expresiones como la madre fundadora. El fundador es San Elías. Santa Teresa de Jesús, por supuesto, es importantísima, no solo dentro del Carmelo, sino a nivel de España y universalmente, pues, y San Juan de la Cruz, pues, unos santos importantísimos, pero no son fundadores de nada, son reformadores de algo que ya fundó San Elías. Bueno, dicho esto, que lo suelo repetir mucho, aunque se la conoce como esto, la figura de Santa Teresa, sin embargo, aparece en contextos que pueden parecernos insólitos, relacionados también con la hechicería y la brujería en la tradición española. Porque a lo largo de la historia ha habido ocasiones en que, sobre todo estando ella viva, hubo ocasiones en que su espiritualidad tan intensa se vio con sospecha desde la autoridad religiosa. Hay que entender que en este tiempo la gente estaba obsesionada con el tema de la brujería y con otras muchas supersticiones, aunque en España no se llegó al nivel de masacre que se dio en la Europa protestante, eso estaba en el aire. Luego, por otro lado, la religiosidad popular, la hechicería popular, han invocado hasta nuestros días a Santa Teresa de Jesús como protectora. Y luego, por supuesto, las experiencias místicas que ha tenido, todas sus visiones, la transverberación, se han inspirado desde interpretaciones distintas de las más estrictamente eclesiásticas. Bueno, pues como he dicho antes, Santa Teresa de Jesús, cuando estuvo viva, tuvo que, durante toda su vida, que caminar por un hilo muy fino. Ya en vida era un personaje muy liminar, porque tenía que, a nivel sociológico al menos, bueno, y a otros niveles que vamos a tratar luego, ¿no? Pero ya desde el primer momento a un nivel sociológico, porque tuvo que caminar en el límite entre lo que es la santidad mística reconocida por la Iglesia Católica, por la jerarquía eclesiástica, y la posible acusación de herejía o de brujería. Durante décadas la Inquisición española la consideró sospechosa de herejía, de erasmismo, de iluminismo, pero también de brujería, ¿no? Debido a sus visiones y prácticas espirituales que eran poco comunes. Porque en el siglo XVI estas experiencias extáticas, de éxtasis que tenía ella, despertaban bastante recelo. Porque solían ser indicios de iluminismo, es decir, de ser uno un alumbrado o una alumbrada, o también incluso podían ser indicios de que la persona fuera bruja, porque ya en esto podéis seguir a autores como Natalia Saldaña, aka Solitude of Alana, o Carlos Sánchez, aka Bersabug, que os van a explicar que la brujería no es lo mismo que hechicería. O sea, la brujería es un paso más allá y tiene mucho más que ver con prácticas extáticas. Y de contacto con espíritu más que de realizar un trabajo para fines concretos. Algunos inquisidores por eso muchas veces incluso insinuaron que podría ser ya no solo alumbrada sino incluso bruja a la vista de los éxtasis que tenía, hasta que por fin Santa Teresa se protegió con una serie de confesores muy influyentes que la defendieron de estos cargos, ¿no? Por eso Santa Teresa habla mucho siempre de la importancia de
buscarse confesores letrados, llama ella, es decir, confesores muy cultos. O sea, no vale un confesor que, o sea, si lo trasladamos al día de hoy, pues no sé, pues no es muy recomendable buscarse como directo espiritual, pues no sé, a un cura de Jacuna o de los Kikos, ¿no? De los carismáticos. Que sería interesante buscarse curas más letrados, aunque hoy en día es mucho más difícil porque ya curas humanistas no quedan apenas. La formación en los seminarios da mucha lástima. Solo se salvan unos pocos, no sé, Padre Calvo Zarraute, algún otro sacerdote del entorno de la sacristía de la Bandé, pero muy pocos, ¿no? Ni siquiera el Papa suele ser letrado, ¿no? En muchas ocasiones, pero bueno. Como digo, esta monja, o sea, esta santa que podría haber llegado a ser condenada e irónicamente acabó siendo canonizada en 1622 y venerada en todo el mundo, con razón. Y esto muestra cómo una vivencia mística, una misma vivencia mística, se podía interpretar de dos maneras, ya fuera como signo de santidad o como signo de brujería, según quien la interpretara. Por eso Santa Teresa es un personaje ya desde el punto de vista sociológico es muy liminal. Santa Teresa, la misma Santa Teresa, era consciente del ambiente de superstición que había en su época, ¿no? En su escrito, pues, ella intenta dar una opinión racionalista, una opinión racional, vamos a llamar, a todo este tema del diablo y de los hechizos, en consonancia con la Iglesia Católica Española de aquel momento. Y contrariamente a las interpretaciones que hacían los protestantes de estas cosas. Un ejemplo muy claro es el episodio del cura de Becedas, que era un sacerdote que había sido amarrado por una mujer del pueblo. Este episodio lo cuenta Santa Teresa en su libro de la vida y cuenta que ya llega a este pueblo y empieza a confesarse con este sacerdote. Este sacerdote se rumoreaba en el pueblo que llevaba 7 años amarrado mágicamente a una mujer, ¿no? Ella se pone a indagar porque le da pena que este hombre esté bajo la influencia de un hechizo, empieza a investigar Santa Teresa y se da cuenta de que este cura está embrujado porque lleva al cuello puesto un idolillo de cobre, es decir, un amuleto, un talismán que la amante le había regalado al cura, ¿no? Y el cura era incapaz de quitárselo. Había una fuerza que le impedía quitarse el amuleto. Santa Teresa, después de 7 años que el cura llevaba el amuleto, fue la única capaz de conseguir que el sacerdote se lo diera en la mano, y una vez que Santa Teresa tuvo el amuleto en la mano, lo lanzó al río. A partir de ese momento, todo esto tiene una lectura de purificación, de deshacer maldiciones, deshacer embrujos, etcétera, ¿no? A partir de este momento el cura se despertó como de un sueño, dice Santa Teresa, ¿no? Gracias a esta intervención el hechizo se rompe, ¿no? Y el sacerdote abandona al amante y vuelve pues a su vida normal. Este episodio que cuenta Santa Teresa en su libro de la vida refleja cómo en pleno siglo de oro, en pleno siglo XVI, incluso los clérigos podían ser hechizados por artes mágicas. Vamos, en el siglo de oro y hoy. No doy detalles, pero... Santa Teresa actuó en este episodio como una rompedora de hechizos, ¿vale? Es por eso la hechicería popular se va a trabajar con ella para esto muchas veces, para la protección y para romper hechizos, males de ojo, amarres, etc. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que independientemente de la religiosidad popular, Santa Teresa en el libro de la vida se muestra escéptica
se muestra con una mirada racional sobre este tema, ¿no? Ella, por ejemplo, dice que no cree en los hechizos, pero sí dice, yo no creo en los hechizos, pero yo sí vi esto y aviso a los hombres que se guarden de mujeres que hacen estas cosas. O sea, no hay meigas, no creo en meigas, pero a verlas haylas, ¿no? Esa es una postura que tiene Santa Teresa, ¿no? O sea, Santa Teresa no afirma rotundamente la realidad objetiva de los hechizos como en consonancia con la mentalidad de la Iglesia Católica en aquella época, ¿no? Que es la mentalidad que había durante toda la Edad Media, ¿no? No hay que creer en los hechizos porque creer en los hechizos ya es darles poder y ya es no creer en el monoteísmo, porque si tú crees que existen espíritus capaces de hacer las mismas cosas que hace Dios, entonces tú ya estás pensando que puede haber espíritu a la mismísima altura de Dios y por tanto ya no estás siendo muy monoteísta, ¿vale? Pues esta es la postura escéptica que mantiene la Iglesia Católica para que quede consolidado y bien establecido el dogma frente al protestantismo, ¿no? En el protestantismo, pues, no se tiene escrúpulo en decir, sí, hay espíritus que son capaces de hacerlo prácticamente casi lo mismo que hace Dios y por eso hay que matar y quemar a todas estas personas que tienen trato con ellos, ¿no? Bueno, pues, como digo, Santa Teresa se mantiene escéptica en consonancia con la Iglesia, pero sí advierte que puede que haya personas que utilicen estos hechizos, ¿no? Esto demuestra de nuevo esta línea tan delgada que hay entre la creencia popular en la brujería o la hechicería y la explicación espiritual que daba la Iglesia, ¿no? Porque Santa Teresa atribuye la curación, la limpieza del sacerdote a Dios y a la Virgen, desmarcándose, por supuesto, de cualquier interpretación hechiceresca, ¿no? Pero no deja de verse que Santa Teresa, pues, debía negar esto, pero por otro lado, pues ella algo creía, ¿no? Otra cuestión que conecta a Santa Teresa con prácticas un poco heterodoxas es su propia experiencia como paciente del curanderismo, ¿no? Ella acudió a curanderos. Ya desde 1538, cuando era muy joven, Teresa cayó muy enferma y su padre la llevó a una curandera famosa ya como última carta, porque la había probado con todos los médicos y los médicos no daban explicación a su mal, ¿no? Esto del curanderismo era muy común en la Castilla rural del siglo XVI y hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? De la Castilla, la Andalucía, de España entera, ¿no? El resultado fue malo. Santa Teresa dice que fue peor el remedio que la enfermedad. Él acudía a la curandera porque perdió el conocimiento durante 4 días. O sea, quedó en coma durante 4 días, se diría hoy, y solo volvió en sí una vez que estuvo ya en el convento de la Encarnación. Estaban a punto de enterrarla y de pronto volvió a la vida, aunque tardó bastantes años en recuperarse plenamente. Estuvo en cama bastante tiempo. Al final se recuperó gracias a San José y entonces ella pues pudo emprender todo su tarea de crear conventos, ¿no? Incluso aquí se ve como incluso la familia de Santa Teresa, incluso la misma Santa Teresa, por muy santa que fuera, recurría a veces a prácticas de curanderismo, el cual se consideraba muy cercano a la hechicería, en casos desesperados en que fallaba la medicina oficial, ¿no? Este experimento mágico médico seguramente influiría en la postura, la visión que Santa Teresa tenía de estas prácticas, ¿no? Por eso ya durante toda su vida va a ser bastante racional Santa Teresa, no solamente porque ese es el dogma de la Iglesia Católica, el mantener una postura de escepticismo ante la magia, sino por experiencia propia, porque es que realmente el curanderismo a ella pues no le funcionó, y por eso a lo largo de todos sus libros ella es muy crítica con las supersticiones.
Eh, de nuevo, aquí hay una delgada línea por la que camina Santa Teresa y por la que caminaba mucha gente en su época, y hasta bien entrado el siglo XX, esa línea tan delgada que existe entre las curaciones milagrosas lícitas, aceptadas por la jerarquía eclesiástica, por medio de los santos, las oraciones, y aquellas curaciones no tan aceptadas que se hacían por vía hechicерil, ¿no? Esto era, hoy en día ya esto se ha perdido, ¿no? En los últimos 40, 50 años se ha perdido, pero hasta hace poco era muy normal que esa línea se pasase de un lado a otro constantemente. Mucho más en la época de Santa Teresa, porque en una época obsesionada totalmente con la presencia del diablo y de las brujas en la vida cotidiana, ¿no? O sea, ya en 1556, época en que está Santa Teresa en pleno auge, Pedro Ciruelo escribe un libro llamado Reprobación de las supersticiones y hechicerías. Y es un libro también en esta óptica escéptica de la Iglesia de intentar desacreditar las creencias mágicas entre la gente, ¿no? Santa Teresa crece en esa cosmovisión, en ese ambiente espiritual, que por mucho que la Iglesia intente desmentir esto, eso está en el aire. Y la misma Santa Teresa confiesa que al principio de su camino estaba influida por esta religiosidad popular y veía al demonio en cada rincón, dice ella, ¿no? Veía un demonio en cada rincón. En su obra hay muchas referencias al diablo, tentando, engañando a las almas, una cosa que está muy en consonancia con la mentalidad de esa época. Y de hecho la obra de Santa Teresa es muy interesante porque es un testimonio vivo de cómo se entendían las manifestaciones sobrenaturales o preternaturales, vamos a llamarlas, en el siglo XVI. Porque ella entendía que las melancolías, es decir, las depresiones, otra serie de problemas de salud mental de algunas personas, existían, pero que no había que atribuir al diablo o a los hechizos todo este tipo de problemas mentales. La salud de la época, tanto la oficial como la popular, normalmente tiende a ser muy holística en el sentido de que las enfermedades del cuerpo están conectadas a también malestares de la mente y del alma. Entonces, si un espíritu o un hechizo influye en el alma, inmediatamente eso se va a ver reflejado en el cuerpo, dentro de esta visión holística que tienen no solamente los curanderos, sino que tienen incluso médicos humanistas de la época, ¿no? Los hechizos en esta época eran un tema admitido por todo el mundo, y ya no solamente en temas de salud, sino en temas de amor, por supuesto, e incluso en temas políticos, ¿no? El duque de Maura escribió del siglo XIX, escribió un libro muy interesante sobre los hechizos que había en la corte de Carlos II, un libro interesantísimo. Por eso, como estaba a la orden del día todo el tema de los hechizos, la santidad tenía que distinguirse muy claramente de estas prácticas. Y por eso estaba el Santo Oficio, porque el Santo Oficio, entre otras cosas, estaba para inquirir, para investigar esta serie de trances, de visiones, de éxtasis, para ver si realmente venían de Dios o venían de otro espíritu, y entonces eran unos éxtasis más brujescos que santos, ¿no? En 1575 Santa Teresa, en un interrogatorio ante el Santo Oficio, se la llega a acusar, por ejemplo, de consumir beleño negro, ¿vale? Esto es una insinuación que significa mucho. Igual que hoy en día, cuando decimos los que no comen jamón, y al decir esa frase ya entendemos a quiénes nos estamos refiriendo. En aquella época decir los que toman beleño era una manera
indirecta de acusar a una persona de brujería, porque el beleño negro es una planta solanácea con ciertas propiedades alucinógenas que se utilizaba para dar pie al éxtasis, dar pie al trance y del trance pasar al éxtasis. Pero solo en contextos brujeriles, ¿no? Entonces, pues claro, ante esto muchos inquisidores sospechaban siempre que todo aquel que tuviera contacto con el beleño tenía cierta intimidad con la brujería y por eso hubo ciertos inquisidores españoles en el caso concreto de Santa Teresa llegaron a sospechar que quizá la santa debía su éxtasis al uso de esta planta como enteógeno. Por supuesto que Santa Teresa negó todas estas acusaciones y no existe evidencia alguna de que recurriera a drogas, ¿no? También existe la hipótesis de que se debiese a una epilepsia que pudiera tener. O sea, no estamos diciendo aquí que Santa Teresa tomase o utilizase enteógenos, ¿no? Pero ya el simple hecho de que se insinúe en un interrogatorio que Santa Teresa pudiera tener relación con estas plantas, ya está hablando de cómo en la época esta clase de misticismo daban miedo, levantaban sospechas. Bueno, de hecho es que hay muchas experiencias religiosas dentro de la Iglesia Católica que muchas veces han sido suscitadas en algún punto del camino por el uso de enteógenos, ¿no? Por ejemplo, en el Alto Aragón Pirenaico había pastores que utilizaban la manita muscaria en ciertas devociones, en ciertos ritos culturales. Ya digo, no hay pruebas de que Santa Teresa utilizara estos medios, pero sus éxtasis eran tan espectaculares que en la época se pensaba que podían estar causados por la brujería. Por eso la línea entre el éxtasis aceptado, permitido por la Iglesia y el éxtasis de las brujas era una línea muy, muy fina. Cuando muere Santa Teresa se convierte pues, en una de las santas más veneradas de España, si no la más, ¿no? Dentro de la hispanidad. Y junto con la devoción oficial, a partir de 1622 que la canonizan, bueno, ya desde mucho antes era venerada, junto a esta devoción oficial surgen muchas expresiones de religiosidad popular en que su figura se mezcla con creencias mágicas y con prácticas tradicionales. Como es una gran santa y una doctora mística, Santa Teresa se integra en un repertorio popular de santos que ayudan contra los males, ¿no? Incluyendo los males causados por la brujería, por todo esto que yo he contado, ¿no? Por ejemplo, el caso más documentado es el uso del nombre de Santa Teresa en oraciones para romper hechizos amorosos, como pasó con el cura de Berceda, o para curar el mal de ojo. El mal de ojo ya... si no lo sabéis, os lo cuento yo. El mal de ojo no tiene por qué ser un trabajo mágico en sí, es simplemente una creencia en que determinadas enfermedades y malestares, sobre todo en el ganado, en los niños, en las personas mayores, pueden ser causados por la mala mirada, por el odio, la envidia proyectada a través de la mirada de una persona que no necesariamente tiene que ser bruja. O sea, hay personas que sin estar iniciadas o autoiniciadas en una determinada práctica hechiceresca o brujeril, tienen esa facilidad natural para lanzar cosas con la mirada, ya sea para lanzar
poderes, entre comillas, de seducción, y entonces estaríamos hablando de lo que es la fascinación, el glamour en inglés, o bien para lanzar el odio, lanzar la envidia y enfermar a personas. Para curar el mal de ojo hay muchos rezos y ensarmos tradicionales que enumeran distintos santos, ¿no? Por ejemplo, en Asturias y León, en Castilla, en Murcia, en Andalucía, en Canarias, aparece Santa Teresa como protectora de los males de la cabeza, tanto causados por maleficios, por males de ojo o causados por otro tipo de causas, ¿no? Por ejemplo, en Murcia se suele decir una oración muy larga en la que se va hablando de distintas partes del cuerpo y se dice, por ejemplo, si te lo han hecho en la cabeza, Santa Teresa, si te lo han hecho en los ojos, San Alfonso, si te lo han hecho en el corazón, la Purísima Concepción, si es de los pies, San Andrés, etcétera, etcétera, ¿no? En Armería lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Si es de la cabeza, Santa Teresa, si es de la frente, San Clemente, si es del cuerpo, el Santísimo Sacramento. Hay muchos ensalmos de esto que recitaban los saludadores, ¿no? Una clase de curanderos que curaban por medio de oraciones y de fórmulas. Estas fórmulas lo que hacen es expulsar el mal o atarlo del mismo modo que Santa Teresa pudo expulsar, deshacer el hechizo que había en el idolillo de cobre. El hecho de que Santa Teresa proteja la cabeza, o sea, lo primero, lo más alto de nuestro cuerpo, ya implica la gran importancia que tiene Santa Teresa, aparte de que es que cabeza rima con Teresa, ya no es solo por la rima, sino porque es que como la cabeza es la parte más importante del cuerpo tradicionalmente, pues se entiende que la tiene que regir Santa Teresa porque es doctora de la Iglesia, es decir, con eso está asociada a la mente y al espíritu, y por eso se le atribuye poder para sanar trastornos que entran por la cabeza. O sea, ya sean enfermedades reales o enfermedades provocadas por causas fisiológicas o enfermedades causadas por hechizos, ¿no? Los saludadores combinan estas palabras normalmente con gestos, rezando 3 credos, 3 Padres Nuestros, haciendo señales de la cruz sobre el paciente. Ese es el trabajo del saludador. El hecho de que se incluya a Santa Teresa en estos conjuros muestra cómo una santa canonizada, la más importante del santoral católico a nivel universal, sin embargo, puede ser convocada para trabajar con ella en un contexto de magia popular sin ningún problema, porque en este contexto a Santa Teresa se la ve como una aliada benéfica contra la magia maléfica. ¿Vale? Luego, aparte de eso, del trabajo con Santa Teresa en hechizos y en oraciones, también Santa Teresa es una fuente de amuletos protectores. Por ejemplo, en Saelices del Payuelo, en León, en su parroquia, hay un autógrafo de Santa Teresa de Jesús, de su puño y letra, una firma, un escrito con su firma, y este papel con su firma ya tiene la virtud, se dice, de romper maleficios y romper males de ojo. Este autógrafo, por supuesto, está muy bien guardado y se emplea pues para eso, para proteger de los ahogamientos y también para bendecir a personas. Porque por medio del principio de la simpatía, un objeto que ha sido tocado o creado por la santa tiene un poder apotropaico, es decir, un poder protector que ahuyenta el mal. De hecho, Miguel de Unamuno en 1906 llega a presenciar aquí en León un exorcismo en que se usa... no se usa en este caso el autógrafo, se usa la mandíbula de San Juan Bautista
Aquí vemos cómo, pero bueno, se ve la misma lógica, ¿no? O sea, el autógrafo de Santa Teresa sirve para desahogar por el principio de simpatía, ¿no? Porque si ese autógrafo lo ha hecho Santa Teresa, ahí está el poder, la energía de Santa Teresa para producir las virtudes que otorga Santa Teresa. Del mismo modo, en muchas casas españolas tradicionalmente era común colocar imágenes de santos a la entrada, por ejemplo, la imagen del Sagrado Corazón junto a la mirilla o junto a la cerradura, escapularios, medallas. Por supuesto, la Virgen que haya en ese territorio o San Antonio eran mucho más comunes, ¿no? O sea, según el territorio en el que se esté, pues la Virgen que va hasta la puerta de la casa, pues va a ser la Esperanza de Triana, va a ser la Macarena, va a ser la Virgen del Rocío, va a ser la Virgen de los Desamparados, va a ser la Virgen de la Almudena, de la Merced, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que había estampas y medallas de Santa Teresa en las casas o la gente las llevaba consigo en la cartera, el bolso, etcétera, etcétera, ¿no? Para protegerse durante viajes, tengamos en cuenta que Santa Teresa es una santa muy viajera. Desde ese punto de vista, si la interpretamos así, podemos considerarla una entidad psicopompa, es decir, una identidad que viaja de un mundo a otro, porque es que ella que viaja entre los mundos. O sea, viajaba por el mundo, porque viajó más que Willy Fogg, construyó muchísimos conventos, pero también viajaba entre este mundo y el otro, por estos éxtasis que tenía. También se llevaba encima la estampita o la medalla de Santa Teresa ante peligros nocturnos. Porque la noche es un momento liminal y como Santa Teresa estaba acostumbrada a ir entre los mundos, podía proteger el de noche. La misma oración, nada te turbe, nada te espante, de Santa Teresa, se escribía, se bendecía el papel y servía como amuleto protector del hogar, ¿no? Y se recitaba para infundir paz y confianza en Dios, es decir, para potenciar la sensación de paz y de seguridad, y también como un escudo espiritual contra los miedos. Hay muchos devocionarios, tanto antiguos como actuales, que utilizan en la oración nada de turbe, junto con otras oraciones contra el mal y la brujería, ¿no? Y esto, pues, aquí se ve como todavía hoy está la simple oración, aunque no haya sido escrita con el puño y letra de la santa, ya tiene poder para alejar el mal por medio de la fe. Pues bueno, pues como digo, ¿no? En este caso, pues Santa Teresa es reinterpretada como una entidad benéfica, como una aliada que auxilian estas cosas, ¿no? En romper maleficios, en proteger, en hacer viajes, en curar. Santa Teresa, a nivel de territorio, no suele ser patrona, quizás haya algún pequeño pueblo, aldea que a mí se me escape en que sea la patrona del pueblo de la ciudad, pero normalmente no es el Genius Loci cristianizado, es decir, no suele ser la santa patrona de una ciudad, más allá de que, pues, una de las santas más importantes dentro del Carmelo, ¿no? Para los frailes y las monjas del Carmelo. Tampoco es que sea una santa muy brujeril, muy patrona de las brujas, como podría serlo San Cipriano, Santa Marta, pero su huella aparece en muchos rincones de España. Eso no quita para que sea una de las santas más importantes, no solo de España y del mundo, ¿no? En Castilla y León, por ejemplo, aparte del pueblo este que he dicho, de Saelice, aquí en esta tierra se siente mucho, en Castilla la Vieja se siente mucho la influencia de la santa, porque es que ella era de Ávila, ¿no? Hay muchos cuentos folclóricos en que se exalta su santidad y cómo ella ayuda a
luchar contra los males que causan que causan las brujas. En Ávila, por ejemplo, que es su ciudad natal, se dice que ninguna bruja puede hacer daño a nadie la noche del 15 de octubre. Es decir, no la hechicera que hace hechizos, sino la bruja entendida no como un ser de carne y hueso, sino como la lamia, el súcubo, que eso es lo que era bruja antes, ¿no? O sea, la palabra bruja es una palabra ibera, prerromana, que no se refería a una señora o a un señor que hacía hechizos, ¿no? Se refería a un mal espíritu, como puede ser la lamia romana, la strix romana, el súcubo, o sea, era un espíritu de naturaleza femenina que no tenía carne, no estaba encarnado, que de noche iba a las casas y le chupaba la sangre a los niños o al ganado y enfermaba a las personas y las mataba, ¿no? Entonces, entendiendo la bruja en ese sentido, se dice que estas brujas, bueno, en la queimada, ¿no? Cuando en la queimada se hace el conjuro de la queimada y se habla de las bruxas, esas bruxas no se está refiriendo a señoras de carne y hueso, se está refiriendo a esta serie de espíritus. Bueno, pues en Ávila se dice que en todos los días 15 de octubre, es decir, la fiesta, el día de hoy, fiesta de Santa Teresa, esas brujas no pueden hacer ningún daño. Y tanto este día como el resto de días del año, si se tiene una imagen de Santa Teresa en la cabecera de la cama, esto va a proteger al durmiente de malas visiones. Malos contactos con espíritus burlones, con pesadillas causadas por espíritus, ¿no? De hecho, la misma palabra pesadilla viene de peso. ¿Por qué? Porque se entiende que las pesadillas están causadas porque hay un cuadro de Fuseli muy famoso en que se ve la pesadilla, en la que se ve como una mujer está sufriendo una pesadilla porque tiene un demonio sentado encima del pecho que le está presionando el pecho. Pesadilla en inglés, nightmare, es el mare de noche, porque mare o mar en germánico es este espíritu nocturno que va a las casas y molesta a las personas. Bueno, pues las monjas, pero también los laicos solían tener en la cabecera de la cama una imagen de Santa Teresa porque Santa Teresa alejaba estos espíritus que provocaban las pesadillas. En Andalucía Oriental, ya hemos dicho, ¿no? Fórmulas de Santa Teresa en la cabeza. Si te lo han hecho en la cabeza, cúrete Santa Teresa. Pues esto se utiliza mucho para el mal de ojo y esto implica que no solamente Santa Teresa era una aliada en Castilla la Vieja, sino también pues bastante lejos, ¿no? En Murcia. Una región, Murcia por otro lado, muy rica en curanderismo, en ensalmadores, en saludadores, y se registran muchas oraciones de saludadores y de ensalmadores en que se invoca a Santa Teresa. Y por esto vemos que Santa Teresa, pues este culto popular no se restringe a su tierra, su territorio, sino que llega pues hasta la otra punta de la península ibérica. También en Asturias y en Cantabria hay oraciones de este tipo, en que la Santa Teresa protege la cabeza, protege la mente, ¿vale? Y por supuesto llega incluso a Hispanoamérica, ¿no? Por eso Santa Teresa, y como he empezado diciendo, no es un genius loci cristianizado, es decir, no es un espíritu de un territorio que funciona en un territorio, sino que es una entidad. Cuando digo que es un espíritu, si nos paramos a pensar, es que es así. O sea, los santos ya no tienen cuerpo, los santos ya son espíritus, pasa que son espíritus que están, según la teología católica, en el cielo, están ya en la gloria, pero son espíritus. son eso, ¿no? A día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que son unos espíritus ya que han cogido mucha luz y están en la gloria, es decir, han llevado una vida tan perfecta que ya no necesitan en el otro lado
trabajar por su elevación espiritual, o sea que ya directamente tienen pase VIP para llegar a lo más alto de la elevación espiritual, sea como sea concebible eso en el otro lado, que jamás llegaremos a entenderlo del todo. Un aspecto importante es que de Santa Teresa es que también aparece, como ya he dicho, vinculada a la brujería por las visiones y los éxtasis que tuvo. Sobre todo el más fuerte fue el de la transverberación, ¿no? La transverberación es un traspasamiento y la transverberación es aquella experiencia en que el corazón de la persona es atravesado por un fuego o por un dardo divino, por un elemento cortopunzante, metafóricamente hablando, porque esto es un símbolo del amor extático y de amor purificador, ¿no? Esto sería lo que en la nueva era llama la gente el amor universal, la conciencia del amor universal. Pues esto, al contrario de lo que dice la nueva era, que es todo como muy flower power, cuando uno tiene conciencia del amor universal, esto es una experiencia muy fuerte y es una experiencia que duele. O sea, duele, pero a la vez muy placentera. Son estas paradojas de la mística que solamente se pueden expresar por medio de recursos literarios, metáforas, símbolos, paradojas, porque es que eso en un lenguaje racional y gramaticalmente perfecto no es expresable, porque es un conocimiento gnóstico, no es un conocimiento epistémico, es un conocimiento que solo puede tener la persona en un momento dado por medio de una experiencia, y lo conoce no leyendo ni estudiando teología, sino viviéndolo. Y luego es un conocimiento que no se puede expresar ni se puede enseñar a otras personas. La única manera de conocer este amor universal, este amor divino, es pasando este misterio, es viviéndolo tú mismo, viviéndolo a través de un camino de perfección, es decir, un camino iniciático con pruebas iniciáticas. Y por supuesto la transverberación es una de las pruebas iniciáticas ya más elevadas dentro de la mística católica, en que ya se llega prácticamente a conocer gran parte del misterio, pero eso duele. Por eso, nada más que hay que leer la descripción que da de la transverberación Santa Teresa en el libro de la vida, y veremos cómo esto no es happy flower power. Esto es una experiencia muy brutal que llega incluso a doler físicamente, ¿no? O sea, en 1562 Santa Teresa, todos sabéis que tuvo la visión de que aparecía un ángel con una flecha ardiente, un dardo lleno de fuego, y que esto le traspasó el corazón, ¿no? Y la dejaba toda abrasada en amor de Dios. Esto no es simplemente un lenguaje bonito de canción pop, de que me quemo por ti, no sé qué. No. Esto es abrazada en amor de Dios, es que estás sintiendo como estás ardiendo vivo por dentro. Es una cosa muy brutal y muy fuerte. Pero a la vez es placentera, etcétera, etcétera. No se puede explicar. Quien lo probó lo sabe. Y que los que no lo hemos probado nunca podremos entenderlo, por mucho que leamos de esto y filosofemos sobre esto. De hecho, ya mucho más adelante, en el siglo XX, se hizo una autopsia del cuerpo del cuerpo no, porque el cuerpo de Santa Teresa está descuartizado, hecho reliquia, todas las partes diseminadas por toda España, ¿no? Se hizo una autopsia del corazón de Santa Teresa y se vio que tenía una cicatriz este corazón. Una cicatriz hecha con un dardo, hecha con un objeto cortopunzante. O sea, fijaos cómo es de fuerte esta experiencia mística, esta experiencia espiritual, que llega a tener efectos psicosomáticos, o sea, que llega incluso a provocar heridas físicas. Lo mismo pasa con los estigmas, ¿no? Pero esto es un tema del que nos iríamos por otro lado, ¿no? El corazón incorrupto de Santa Teresa se conserva en Alba de Tormes, en el convento de Alba de Tormes, se puede ir a visitar. Y es una reliquia de veneración, pero también es un talismán de poder.
O sea, de hecho, el general Francisco Franco, durante la Guerra Civil e inmediata posguerra, se dice, y parece ser que eso era verdad, que se hizo con la mano incorrupta de Santa Teresa y la llevaba consigo o sea, no la llevaba en el bolsillo, obviamente, pero la llevaba y la ponía en todas aquellas casas y palacios donde vivía Francisco Franco cuando iba de una ciudad a otra, ¿no? Porque por muy nacional católica que fuera España en aquella época, todavía pervivía cierta mentalidad mágica basada en el principio de simpatía, ¿vale? Se entendía que la mano de la santa, aunque ya esté fosilizada, pero la mano de la santa, como ha pertenecido a ella, tiene su poder protector, su poder benefactor, su poder mágico, ¿vale? Esto no es algo que tenga que ver con la brujería ni con la hechicería tradicional, no estamos aquí diciendo que Francisco Franco fuera un hechicero, por supuesto, ¿no? Pero sí quiero decir con esto que aunque no fuera un hechicero, pues sí estaba influido, como mucha gente todavía, hasta hace 50, 60 años, estaba muy influida por este pensamiento mágico que viene desde la Edad Media, incluso antes, ¿no? Desde época precristiana. También ya en el siglo XX ha habido literatura ocultista, pero ya más a nivel culto y filosófico, ¿no? Que ya no tiene que ver con la brujería tradicional ni la hechicería popular, en la que se ha reinterpretado en clave esotérica las experiencias de Santa Teresa, ¿no? Se ha comparado los éxtasis de la santa con el trance chamánico, con la psicodelia, aunque como vuelvo a decir, nunca se ha llegado a demostrar ni se demostrará que estos trances eran impulsados por el uso de enteógenos, ¿no? Hay otras hipótesis que dicen que, bueno, que Santa Teresa posiblemente pudiera padecer algún tipo de epilepsia, cosa también chamánica, porque si leemos el libro sobre el chamanismo de Mircea Eliade, veremos que ya en época muy antigua, en Siberia, en Asia Central, donde surge el chamanismo, la epilepsia es un indicio de que la persona tiene poderes chamánicos, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo realmente muchas veces es muy difícil distinguir, ni siquiera la Inquisición con toda su filosofía, su teología y su ciencia, su protociencia psicológica que había en la época, podía muchas veces llegar a distinguir qué de católico o de no católico podía haber en un éxtasis, porque al final todos los éxtasis, sean de la religión que sea, todos son muy similares. Entonces, es muy difícil decir hasta qué punto algo es viene del Dios de una religión o no viene, ¿no? Porque al final los mismos éxtasis se dan en todas las culturas del mundo. Si Santa Teresa no hubiera estado dentro de un convento y protegida por confesores letrados, Santa Teresa habría sido acusada, pues acusada no porque lo fue, pero habría sido condenada sin paliativos, ¿no? Por bruja. Lo que la salvó fue eso, porque entre el éxtasis que podía tener una bruja en Zugarramurdi y el éxtasis que pudiera tener Santa Teresa, independientemente de los aliados que se empleaban para eso, obviamente, pues, una bruja de Zugarramurdi en su éxtasis veía diablos y a demonios, supuestamente, y Santa Teresa no veía diablos ni demonios, ¿no? Veía a Dios y a los ángeles y a la Virgen y a los santos. También a veces al diablo, aunque no ella no se aliaba con él, como hacía la bruja de Zugarramurdi, pero al final el hecho de la visión, el hecho del éxtasis, el hecho de las experiencias de transverberación, pues son muy similares. También en el aquelarre los brujos supuestamente recibían heridas, recibían la marca de la bruja, ¿no? Que les hacía el diablo. Es otra herida.
sea, la herida puede ser la marca del diablo, puede ser el estigma, puede ser la herida en el corazón. Sabemos que hay ciertos motivos que se repiten independientemente de la religión o la espiritualidad o la cosmovisión religiosa que se esté siguiendo, ¿no? Eh, Independientemente de que sea cierto que Santa Teresa conoció los enteógenos o no, consciente o inconscientemente, porque muchas veces en aquella época los enteógenos eran consumidos de forma inconsciente, el cornezuelo del centeno, que es de donde se saca el LSD, el ácido lisérgico, muchas veces se encontraba en la harina de centeno, que era la harina con la que se hacía el pan de las personas pobres o que querían llevar una vida pobre. Por ser clérigo, esta harina no se cernía bien, no se limpiaba bien el centeno, se molía el centeno junto con el cornezuelo y entonces muchas veces la gente sin querer comía pan lisérgico. Independientemente de que esto le ocurriera a Santa Teresa o no, lo importante es que Santa Teresa es un referente incluso en discursos mágicos contemporáneos. O sea, se cita en toda clase de textos sobre estados alterados de conciencia, es un referente en estos temas, independientemente de que sea una santa, se le tiene mucho respeto a la hora de trabajar con las técnicas de trance, porque ella es un modelo, ella propone un determinado modelo. Y aquí se ve pues lo que llevo diciendo todo el rato, ¿no? La línea que separa lo divino, lo santo, lo permitido por la jerarquía eclesiástica y lo oculto, lo gnóstico, lo heterodoxo, es una línea muy fina y casi invisible, ¿no? No hay... Santa Teresa no tiene el que esté registrado, ¿no? No es que haya un ritual especial o una especie de conjuros especiales para la hechicería, como si puede tener Santa Elena, Santa Marta, San Cipriano. Pero sin embargo, pues, como ya he dicho, hay muchas prácticas de curanderismo, hay ciertos conjuros de curación y de protección inspirados en ella. Lo que pasa es que no suelen estar tan bien establecidos y tan bien estructurados como los que hay con otros santos, ¿no? Santa Teresa ha inspirado a muchas beatas y visionarias posteriores que buscaban comunicarse con santos, con la Virgen, con Dios en las visiones. A estas mujeres, estas beatas y estas alumbradas, se acercaban en cierto modo a los extáticos precristianos que pudiera haber en otros cultos, ¿no? Y por eso pues muchas veces se las condenaba, ¿no? Porque ya utilizaban determinadas técnicas de trance o recibían unas determinadas revelaciones en esos trances que ya chocaban con el dogma de la Iglesia, ¿no? Y como he dicho, en estas visiones Santa Teresa tiene una faceta muy importante que podemos seguir utilizando hoy, día 15 de octubre, su día, que es que Santa Teresa, como es tan liminar, estamos hablando todo el rato que Santa Teresa está siempre caminando entre mundos, con un pie a un lado y otro pie al otro lado de líneas muy finas, ¿no? Por eso Santa Teresa puede ser la guía en prácticas de mediunidad, en prácticas de trance, podía ser una aliada que nos protegiera no solamente contra los males de ojo y los hechizos, sino que nos protegiera cuando vamos a hacer esos viajes. Por supuesto, viajes que no tienen que ver con el vuelo de la brujería, sino viajes más insertados dentro de un marco religioso de magia popular cristiana, ¿no? Obviamente para hacer un vuelo a una aquelarre pues no se va a pedir protección a Santa Teresa, no sería congruente, ¿no? Incluso en la santería afrocubana hay equivalencias entre Santa Teresa y la orilla Ollá, aunque esto no esté siempre aceptado por todos los practicantes de la santería. Bueno, pues como digo, ¿no? Hay
mucho sincretismo que indica que no solamente esta santa es protectora y es curadora, sino que también se la puede emplear para que nos proteja y nos ayuda y nos ayude a inducir trances, determinados tipos de trances, ¿no? Bueno, pues ya hasta aquí lo dejo. Ya creo que he hablado demasiado, no sé si llevo prácticamente una hora hablando de Santa Teresa y espero que tengáis un buen día de Santa Teresa. Hoy va a haber muchas misas en honor a ella, muchas conclusiones de triduos y de novenas a ella o inicios de triduos y novenas a ella en conventos carmelitas, en iglesias carmelitas o iglesias que están erigidas bajo su advocación. Entonces sería un buen momento de empezar a contactar con Santa Teresa, empezar a tener una devoción a ella, encenderle una vela blanca o una vela blanca y marrón por el hábito, empezar a trabajar con ella, comprar a lo mejor o hacerse con un escapulario y que nos lo impongan, hacerse con que nos lo imponga un fraile carmelita. No vale cualquier fraile ni cualquier cura, tienes un fraile del Carmelo, solo él tiene poder para imponer el escapulario. Medallas de Santa Teresa o a lo mejor en algún convento o iglesia carmelita que vendan algún tipo de medallita o de estampita de Santa Teresa o de una estampita con su poema de nada te turbe, nada te espante o una estampita con su autógrafo. Y pues claro, obviamente nos vamos a llevar el autógrafo de Santa Teresa, ¿no? Eso sería una falta de respeto. Eso está ahí para todo el mundo, no para tu uso egoísta, pero también una estampita en la que esté su autógrafo, si es bendecido por el fraile carmelita, también nos sirve, ¿no? Como amuletos protectores. Y usarlos también como forma de empezar, sobre todo el escapulario de la Virgen del Carmen, impuesto un día como hoy, para empezar a trabajar con Santa Teresa y empezar a tener una relación de devoción hacia ella para que a cambio nos otorgue las cosas de las que ya se ha hablado. Aquí lo dejo y que tengáis un buen día de Santa Teresa de Jesús.